Bueno, Dexy, primero que nada, agradecerte en este primer programa de Hablemos a través de YouTube, a través del diario. Después te vamos a pasar justamente el link para que después veas la nota. Creo que uno de los temas más importantes de las últimas horas, incluso que se está evaluando justamente por parte de la Asociación de Maestros del Uruguay, entre otras propuestas, que están solicitando ustedes un avance con la posibilidad de suspender las clases en todo el país. No sé si en todo el país o Montevideo concretamente. Y ¿Qué novedades hay con referencia a esto? nosotros conformamos la Asociación de Maestros de Montevideo, cuyo nombre anterior fue Asociación de Maestros del Uruguay, pero es la Asociación de Maestros de Montevideo integrada a la Federación Uruguaya de Magisterio. Bien. Al igual que está integrada la filial Salto, la filial Florida, la filial Canelones. En el caso nuestro, mira, tú y tu teleaudiencia, nos gusta actuar con cierta seguridad en lo que decimos. Por tanto, organizamos un relevamiento para no guiarnos por nuestra impresión sobre cómo estaban los datos de COVID, fuera positivo o fuera en cuarentena, en niños, maestros y auxiliares de las escuelas que estaban presenciales. Y lo que nos temíamos sucedió, porque si bien al comienzo, cuando comenzaron los pequeñines de inicial, el 10, la cosa estaba tranquila, y ya el 19 comenzamos a ver que había una disparada que nos estaba impresionando. La situación en Montevideo impresiona. Para darle un detalle a la teleaudiencia, jardines de infantes, hay 69, relevamos 50. O sea, un número importante, ¿verdad? Para tener una idea. De los 50, 48 afectados, o sea, el 92%. Y afectados como, bueno, yo ahora te voy a dar algunos detalles porque hay cosas, grupos de 3 años en cuarentena, porque hubo un niño positivo. Ahora te voy a dar ese detalle. Y ahora hicimos en el día de hoy Perdón, el Dexy. relevamiento. Y estos alumnos que están contagiados, me supongo que también debe ser intrafamiliar. ¿Esto se da solamente en algunas escuelas de Montevideo y en el interior también? Es familiar, pero hay situaciones de niños en jardines de infantes y maestros que pasaron a cuarentena porque un compañerito está positivo. O sea que ya no sabes el hilo epidemiológico, no lo tienes, no sabes si fue allí o en la casa o cómo sigue esto. Pero mira lo que nos sucede en tiempo completo. Yo me acaban de dar este dato, estoy impactada. Tiempo completo, nosotros tenemos en Montevideo 55 escuelas de tiempo completo en la capital. ¿Dato reciente? Eh, ¿Perdón? ¿Dato reciente? Sí, son 55 escuelas en total. Bien. Relevamos 40, el 100% afectados. O sea, de las 40 escuelas, 40. Y te voy a dar números para que puedan calibrar la situación. Niños positivos, 171. Niños. Cuarentena, 201 alumnos. Más 6 grupos enteros. Cuando nosotros decimos, bueno, miren, en base a esta realidad, que es una realidad de expansión, porque no sabemos cómo llamarle, esto está cobrando una dimensión y lo que sentimos es que las escuelas se están transformando como en un agente difusor, sea para otros niños, sea para los adultos a través de auxiliares o a través de maestros. ¿Y qué entienden ustedes de alguna manera teniendo en cuenta la gravedad de la situación sanitaria que vive el país, que las clases de alguna manera se generen y comiencen como lo están haciendo hasta el momento? Mira, somos muy extremos en esto. El secretariado de la Asociación de Maestros de Montevideo es plural. Hay de todas las corrientes que ustedes imaginen, y acá discutimos. Uh-huh. Nos podemos acalorar, podemos tener posiciones distintas, los temas se discuten. Ayer, a la luz de los datos, fue unánime de todas las corrientes que integran el secretariado solicitar dos cosas como primer elemento. En virtud de los datos de realidad cuantitativa respecto a la pandemia en las escuelas del departamento de Montevideo, reclamar a las autoridades que no se avance en el retorno a la presencialidad por un límite.
La segunda, considerando esta realidad cuantitativa, no estamos inventando nada, respecto a la circulación del virus en las instituciones educativas, se revise de inmediato lo ya dispuesto respecto a la presencialidad actual. Y como nosotros somos muy respetuosos y hemos insistido siempre que suspender clases no es competencia de un maestro puede decir cuándo no está funcionando, pero no le corresponde la opinión en lo sanitario, nosotros decimos y estamos pidiendo una reunión con el Comité de Emergencia Departamental para poner a consideración nuestros números, las áreas afectadas, que es todo el departamento, los tipos de escuela, las edades de los niños, que de 3 años a tercer año de escuela tenemos todo, la situación de auxiliares y su disposición, porque creemos que debe ser revisada la presencialidad como está planteada. ¿Pero cuándo van a pedir una reunión? Ya las pedimos hoy de mañana y ya tenemos la primera respuesta, porque nosotros pedimos al Comité de Emergencia Departamental para plantear esta situación, pero a su vez fuimos como a los niveles de decisión política, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Intendencia Municipal de Montevideo, como se han pronunciado otros intendentes, como el de Salto, como el de Paysandú, sí. Ahora también hay en Colonia el pronunciamiento de una alcaldesa. Uh-huh. Al ministerio, a la intendenta municipal de Montevideo, para analizar la circulación del virus y su repercusión a nivel de la comunidad, tomando como base las escuelas. Y debo decirles, si tienes la primicia, que me acaban de decir que se están comunicando desde el despacho de la señora intendente para decirnos que son sensibles al planteo y que posiblemente ya nos estén recibiendo en el día de mañana. Así que esta es una primicia para ustedes. Me parece que creo que... Bien, me parece que lo más importante entonces, teniendo en cuenta que ya mañana van a tener la reunión concretamente. Bueno, tenemos que esperar la confirmación, ¿verdad, Gonzalo? ¿Y ustedes qué creen? Y creemos que que mañana es posible que nos reciba. Bien. ¿Algún otro dato con referencia a alguna escuela del interior del país tienen? En el interior del país, Gonzalo, estamos, creo que es muy parecido o igual. Bien. Parecido o igual. Creo que hay lugares que ha estado peor. Rivera, Salto, Paysandú, son lugares que me parece que han estado absolutamente golpeados. Por tanto, uno esperaría que las autoridades, nosotros estamos pidiendo también entrevista con el ministro de Salud. Uh-huh. Y estamos pidiendo entrevista con el ministro de Trabajo. Esperemos que las resoluciones que se tomen de esta punta de lanza que de repente le toca hacer a Demu Montevideo, como en otro momento lo fueron los colegas de la Asociación de Maestros de Rivera, esperemos que este planteo sea escuchado, porque nosotros hemos dicho, miren, sí, está en juego la educación, es verdad, no solo la primaria, en todos sus niveles, porque hay niveles de la educación superior que son más difíciles de reponer la falta de presencialidad que en los chiquitos. Imagínate 2 años de magisterio sin práctica. Imagínate 2 años de medicina con recortes de la práctica y de los grupos de reflexión estudiantil. Bien, nosotros decimos que esto debe ser visto porque el bien principal hoy es la salud. Bien. Y hay que tener en cuenta, además, que en estas condiciones, como ahora yo te puedo detallar con detalles por escuela, ni se enseña ni se aprende. Si bien nosotros defendemos la presencialidad, y creo que todos los docentes, desde la universidad hasta la primaria, la educación es y es presencial, hay situaciones en las cuales hay gente que nos ha dicho, mira, en este pico de la pandemia trabajo más tranquilo virtualmente que con esto de que cierro, de que abro, de que me salió un niño cuarentena, que me pasan a mí para hisopado, que tengo otro niño positivo, que el auxiliar, porque esa es la realidad, Claro, es lógico, ante la situación grave que vive el país y antes de ir a la escuela de forma presencial, claro, creo que lo más simple, lo más común sería seguir trabajando como hasta el momento, con las clases de Zoom, etcétera, etcétera. Yo no sé si los chiquilines, por ejemplo, se han acostumbrado a esto, aprenden, no aprenden. Creo que ese es otro punto a tener en cuenta también, ¿no? Viven en una incertidumbre. Yo tengo acá grupos enteros de 3 años para hisopar.
son pequeñitos. Y el niño que está para hisopar, además, tiene que estar en su casa. Las situaciones son realmente, cuando tú miras los números desde dentro, como si entraras con una lupa en las realidades escolares, realmente estamos afectados. No lo hubiéramos supuesto este despegue de la situación de contagios y cuarentenas. Bien, esto de alguna manera, Daisy, genera incertidumbre, genera inestabilidad. ¿Cómo lo catalogarías vos? No, genera una enorme desazón. Los colegas no saben a qué atenerse. Hay directores de escuela recibiendo mensajes de pasaje de un niño de cuarentena a COVID positivo o entrada en cuarentena, o de los docentes o de los auxiliares a las 10 de la noche. Ayer estábamos reunidos en el secretariado, que nos reunimos de 7:30 en adelante, para tratar el tema, y llegaban situaciones escolares que le estaban confirmando a los directores de escuela en ese momento. Es más, nosotros estamos teniendo hoy un problema, por lo cual pedimos también entrevista con el ministro de Trabajo, que es un problema general, no es Montevideo. ¿Cuál es, Daisy? Nosotros le estamos pidiendo entrevista al ministro de Trabajo para aclarar las reglamentaciones vigentes en relación con la protección de los trabajadores en situación de pandemia. Y queremos exponer al señor ministro las diferencias que estamos viendo entre lo que te prescribe tu médico personal, tu dispensador de salud, de lo que termina convalidándose a nivel de la certificación oficial del organismo. Les pongo una anécdota, porque esto es increíble. Teníamos una colega cuyo prestador de salud tiene sus 2 hijas adolescentes, jóvenes, ¿verdad? 20, 21 años, las 2 positivas. El esposo con fiebre en la cama, cefalea, también para hisopar. A ella su médico, su prestador de salud le dice: señora, quédese en casa, no salga. Sugiero cuarentena. Va a primaria y le dicen: usted debe presentarse a trabajar. Esto pasó antes de ayer. Y nosotros le dijimos ayer: mira, tú sos un peligro caminante, por favor, mantente en tu hogar, porque no es solo que tú te lesiones, sino que puedes lesionar a otros y expandir esto. Hoy a esa persona el resultado del test le dio positivo. Claro, Y la habían mandado a trabajar. claro. Va a Entonces, esto trabajar. lo queremos hablar también en el ministerio, porque hay que establecer algunos criterios comunes. Y me interesaría, Gonzalo, señalar que también hemos pensado en la situación económica de nuestros estudiantes, y vamos a pedir una entrevista al señor ministro del Ministerio de Desarrollo Social para plantear la necesidad de expandir y profundizar la asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad, y queremos que particularmente se crucen datos con alumnos nuestros que sus familias hoy están en una situación sumamente grave, porque así como está afectada la educación, como está afectado el deporte, como está afectada la recreación, está afectado el trabajo. Entonces tenemos muchos niños que sus papás han entrado en seguro de paro o perdido el empleo. Y esas ¿Cómo va a situaciones ser nos eso? parece que deben ser priorizadas. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo se va a orientar concretamente? Mira, ya hoy salieron las notas a la señora intendente, salieron las notas a los 3 ministerios de salud, de trabajo y de desarrollo social, salió la nota al comité de emergencia departamental, que esperamos que la señora intendente, si mañana nos recibe, lo tenga en consideración. O sea, todo lo que son notas ya salieron. Hemos hecho una difusión pública de la situación, creo que estamos contribuyendo a que se transparente una realidad, y tú sabes que transparentar las realidades tiene la virtud para todo el país y para todo el Uruguay, que ahí los temas se toman y dicen: bueno, aquí qué está pasando, y nosotros pretendemos que digan: aquí qué está pasando. Ahora, teniendo en cuenta, ¿no? Digo, bueno, mañana posiblemente si le dan las contestaciones tengan la reunión, esta reunión tan anhelada. Me supongo que de repente por allí el gobierno tendría que tener en cuenta lo que dijo, por ejemplo, en las últimas horas Rafael Radi del GACH, que advierte que nos puede ir mucho peor, y esto es como consecuencia por no haber blindado el mes de mayo, el mes de abril, como ellos lo pedían, ¿no? Ahora, Sí, usted dice el GACH siempre tiene sus problemas con las clases, ¿verdad?
el científico Radi ha hablado de que no se concibe la escuela cerrada cuando otros lugares están abiertos. Esto más que una opinión, suponemos que científica, es una opinión personal de sentir, Sí, sin gurises, dicen, ¿no? porque sí la concebimos, no es porque cierre todo, entonces la escuela debe cerrar cuando cierre todo, no, no, eso no es así y se ha demostrado en el concierto internacional también, pero creemos que sí, que las declaraciones del científico son declaraciones muy especiales. ¿Y hasta cuándo crees, Daisy, que de alguna manera el gobierno tendría que tener en cuenta la no presencialidad en los centros educativos del país? Yo pienso y confío, nosotros exponemos datos de lo que vemos. Creemos que esas cosas corresponden al nivel de los científicos. Evaluando esta realidad que nosotros tenemos en hojas, a las cuales diariamente agregamos más escuelas y más situaciones, y que la administración la tiene también, porque acá hay afectados jardines de infancia, escuelas especiales, escuelas de tiempo completo y escuelas comunes. Ustedes saben que los niños de escuelas especiales son niños muy sensibles, muchos de ellos en sus aspectos físicos vulnerables porque tienen a veces problemáticas respiratorias o cardíacas asociadas. Nosotros creemos que deben ser protegidos y eso lo tiene que determinar, la duración del periodo lo tiene que determinar el nivel científico. Tú recuerdas que cuando se suspendieron las clases en el periodo de marzo, la Asociación de Maestros tomó como base lo que decía el sindicato médico, la Facultad de Medicina, 30 organizaciones científicas y el Instituto Pasteur. O sea, en cierta forma estábamos diciendo, veníamos denunciando que esto está disfuncional, pero nuestro reaseguro fue la palabra de los científicos, que así como nosotros sabemos del funcionamiento escolar y de la dinámica de la enseñanza, ellos saben de la prevención de salud. Así que también hubo hoy una declaración del sindicato médico en el sentido de la necesidad de ajustar medidas. Y bueno, nos parece que el gobierno demostró en marzo ser sensible al tema, porque tú recuerdas que en marzo, cuando se suspendieron los cursos, fue luego de la expedición de los científicos y también de por lo menos de nuestra asociación que lo hizo público. Que fue Y de bueno, inmediato, esperamos la sensibilidad en este momento, sí, que la fue de esperamos. inmediato en marzo. ¿Te acordás ¿Eh? te acordás el 13 de marzo cuando comenzó la Sí. pandemia? Se cerraron las fronteras y se cancelaron las escuelas. Y en El 13 de marzo del 20, dices tú. el 20, claro, Claro, sí, sí. y en ese entonces la pandemia no estaba tan avanzada y grave como hasta ahora. ¿Tú crees que el gobierno de alguna manera va a ser sensible a este tema que ustedes están planteando, Daisy? Mira, yo tengo dos antecedentes. El de marzo, el del 13 de marzo del 20, como tú bien mencionaste, donde si tú recuerdas en ese momento todavía estaban las autoridades anteriores de la educación y las autoridades anteriores habían tenido el día 12 un pronunciamiento muy fuerte de que las clases iban a continuar. Y sin embargo, el nuevo gobierno y las nuevas autoridades llamaron y existió esa medida de suspensión de cursos. En marzo de este año se volvió a dar esa situación, a pesar de que desde las autoridades de la educación valoraban muchísimo la presencialidad, que creo que no está en discusión, ¿verdad? Para ningún educador la presencialidad está en discusión. Lo que estamos hablando hoy es de una situación de emergencia de otro tipo. El gobierno suspende los cursos. Entonces yo espero que en el cuidado de la salud, que soy el leitmotiv, porque no sé si hay otro hoy, Sí, sí. también exista una respuesta favorable a no avanzar y a revisar esta presencialidad con los datos que tenemos en manos, ¿no? No sé si lo dijiste, pero te lo vuelvo a preguntar casi ya en el final. ¿Cuántos maestros hay contagiados con la enfermedad al día de hoy? Mira, es muy difícil de estimar Sí, sí. porque acá nosotros tenemos casos positivos, casos de cuarentena, maestros que salen en cuarentena hoy porque un alumno fue positivo y salen con su grupo. No podemos darte ese estimativo sobre la totalidad. Y alertamos una cosa, en general, el problema es lo mismo que dijimos antes, no es solo los casos positivos. La educación está afectada también por las situaciones de cuarentena, al igual que cualquier guardia médica,
como bien lo señaló el director del Hospital de Clínicas, nuestro mayor talón de Aquiles, dijo, son las cuarentenas de las guardias. Claro. Y para nosotros también, pero hoy está mucho más extendido. Yo, de los jardines de infantes que hemos visto, en la mayoría hay uno o dos docentes positivos. ¿Por qué? Y en las escuelas... ¿Qué hincapié harías en la cuarentena, por ejemplo? ¿Por qué decís esto? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué harías hincapié en las cuarentenas? Digo, cuando... No, que las cuarentenas son el factor que se suma al COVID positivo Sí. Para determinar cómo funciona la institución. Acá hay un jardín de infantes que 3 clases enteras están esperando hisopado. Claro. Y eso supone que los que esperan hisopado no van. Es un jardín de infantes de los chiquititos. 3 clases enteras. 6 grupos enteros en tiempo completo. Te decía, más 201 niños en cuarentena. Se supone que son 201 que no van. Acá tengo un jardín de infantes, 5 años, COVID positivo, 2 docentes esperando hisopado, 3 clases enteras esperando hisopado, otro jardín de infantes, maestro director positivo, un auxiliar positivo, un alumno positivo, 4 docentes a cuarentena, 5 no docentes a cuarentena, pero los datos son abrumadores, realmente extremadamente preocupantes. Pensé que no era tanto, realmente no, pero que si yo te leo lo que tengo acá escrito, escuela 124, un auxiliar positivo, todos los niños para hisopado y cuarentena. Una escuela común, no es tiempo completo. 12 niños en cuarentena, un maestro en cuarentena. Escuela de una zona del oeste de Montevideo, 2 niños positivos, 3 maestras para hisopar, 6 niños para hisopar, más 3 otros niños para hisopar, porque además nos van dando de 2 clases enteras en cuarentena, total 43 niños esperando hisopado. ¿Algún dato de continúo, porque puedo continuar. Por eso nosotros le decimos, no discutan con nosotros. Nosotros lo primero que hacemos es tener una base científica, porque si no, no hablamos. Claro. Por lo que nos pareció, no. Tenemos que tener documentación para poder hablar con seguridad. ¿Quién les proporcionó esa documentación, Daisy? Esa documentación es a través de nuestros afiliados. ¿De los afiliados? Sí, nuestros afiliados, nuestro sindicato está en comunicación permanente con todos los afiliados en todos los lugares del departamento. O sea, ¿Tienen algún tenemos un respaldo alto médico? número de afiliados y los afiliados, cuando tú reclamas, queremos, compañeros, saber si está delicada la situación, ellos responden. Y somos 5.000 afiliados. Te preguntaba si tienen algún médico que los está asesorando. No, nosotros no tenemos médico asesorando, nos guiamos en el relevamiento de datos por un sentido de gestión. ¿Qué relevarías tú en una gestión para saber la funcionalidad de una institución? Bueno, yo relevaría cuántos maestros, cuántos auxiliares y cuántos niños están en positivo. Especialmente nos interesan los auxiliares, además, porque es lo que permite la limpieza de la institución. No hay auxiliares, no hay funcionamiento institucional. Y después, ¿qué relevarías? Y relevaría cuántos maestros, cuántos niños y cuántos auxiliares salen en cuarentena. Y ahí tenemos 2 vías. Sale en cuarentena porque en su grupo o en su escuela hubo una situación positiva, o sale en cuarentena por su ambiente familiar. Y ahora ya prácticamente es como difuso ese límite. Claro. En virtud de eso, obtuvimos lo que para nosotros es la medida de la funcionalidad institucional. Esto que estamos haciendo nosotros lo hace el organismo también, ¿no? Porque el organismo tiene más certera información que la nuestra. Lo que nosotros además estamos viendo no es solo el componente numérico que impacta, sino que estamos viendo la altísima movilidad en la situación. Hay escuelas que hoy te dicen, tengo 4 docentes en cuarentena, mañana te dicen, dieron negativo, volvieron. No, pero espera, al rato viene una información que dice, niño positivo, salió una clase en cuarentena. O sea, es una situación realmente que cuando la miras, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para no acostumbrarnos. Claro. Y todo lo que conlleva eso detrás, ¿no? Digo, porque si el maestro va a trabajar con esa peligrosidad de contagiarse, el alumno, después va a la casa. De repente tiene su familia, su esposo, su mamá, su papá. Digo, y los papás muy gentiles también, papás que te informan, le informan al director a la noche, estoy positivo, directora, mi hijo no lo voy a mandar mañana.
esa parte no está aquí relevada, Ah, que es no. la comunicación de las familias, porque tenemos un alto número de familias muy conscientes de la situación Ujú. y que avisan a los directores de escuela sus problemas personales en cuanto a positivo o entrada en cuarentena y dicen, no, mi niño no va a ser un vector, así como tenemos otras familias que hoy, independientemente que les digan la presencialidad, optan por que su niño permanezca en casa. Y así hay escuelas que tienen familias y papás que han dicho, bueno, no, mire directora o mire maestra, No yo voy a prefiero mandar. que esté virtual, prefiero que esté virtual. Claro, ahí está, eso te iba a preguntar, digo, un poco la conciencia de los padres, ¿no? De si lo mandan o no al niño. A veces te encuentras sorpresas, ¿no? Pero yo diría que los papás siguen siendo los papás protectores y cariñosos del Uruguay en su inmensa mayoría. Sorpresas como que, por ejemplo. Y a veces encuentras, el año pasado se dio una mamá que llevó a su niño con COVID a la escuela. Y la maestra la llamó y le dijo, señora, el nene tiene fiebre. Así, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, yo diría, le dijo la maestra, que tiene que llevarlo a casa. Bueno, Pero es una excepción, por favor, porque la mayoría, ves que uno, cuando tú me preguntas, hay uno que parece que luciera un montón, luce muchísimo. No, los que tienen que lucir son los otros miles de papás que ayudan, que dan una mano, que cuidan a sus niños y que se cuidan a sí mismos. bueno, fue el arzobispo al velorio de Larrañaga con COVID, no va a ir un niño. Bueno, mira, yo miraba y decía, mira, al arzobispo le indican cuarentena y demás, y yo tengo una maestra, el caso que te conté hoy, que su médico le dice cuarentena y el médico oficial le dice vaya a la escuela. Menos mal que no fue, ¿no? Menos mal que no fue. Bueno, Daisy, te agradecemos profundamente en este primer programa a través de YouTube, a través del diario. Ojalá que tengan éxito, que se resuelva esto de alguna manera, y que bueno, que las clases se suspendan. O sea, cuando ustedes piden la suspensión, la piden en todo el país, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo para nuestro departamento porque somos una filial departamental, pero no tenemos el egoísmo de decir es solo Te iba a Montevideo. preguntar. Es obvio que estamos realizando un planteo de una realidad que se replica en todo el país. Y vuelvo a decir, más graves que Montevideo, hay otras situaciones en el país, lo fue Rivera, lo fue Salto, lo fue Paysandú, lo es ahora una parte de Colonia, o sea, no nos sentimos ni el centro del mundo, simplemente tenemos que hablar dentro de los límites de nuestra organicidad. Y Claro. somos la filial Montevideo de la Federación Uruguaya de Magia. ¿No han tenido ustedes comunicación con otras filiales de otros departamentos? Sí, cómo no, cómo no. ¿Y qué les han Hubo, planteado? mira, al margen de las estructuras orgánicas, hubo 200, más de 100 maestros reunidos en un Zoom a nivel nacional, donde había gente de La Valleja, gente de Colonia, gente de Rivera, gente de Salto, gente de Maldonado, gente de Canelones, gente de Montevideo, y esto que estamos diciendo nosotros, créanme, que es un común denominador en todos los lugares. Nuestros colegas de Canelones están tan afectados como Montevideo. Nuestros colegas de Colonia están tan afectados como Montevideo. Los colegas de Florida están tan afectados como Montevideo. Y cuando digo los colegas, digo las instituciones educativas y por ende los trabajadores no docentes y en primerísimo lugar también nuestros alumnos. Y Salto y Paysandú, Daisy, teniendo en cuenta que son dos departamentos que la enfermedad es gravísima, es terrible lo que pasa aquí. Es tremendo, sí. Yo me imagino este relevamiento hecho en el departamento de ustedes, creo que arroja, a esta altura me parece que en porcentaje datos similares, porque nosotros estamos llegando al 92, al 93% de escuelas afectadas, ¿Sí? pero creo que si miráramos en la interna tendría muchos más casos de escuelas cerradas que las que reviste Montevideo. Te mando un beso grande y gracias por, como siempre, por todo. No, por favor, un abrazo a toda vuestra audiencia y esperemos salir de esta situación tan angustiante.